de este candidato vacunal. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Rami, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, las radios que nos apoyan mucho, la intérprete de lengua de señas, todas las personas que escuchan la información diariamente, y a la doctora Sonia Recí, que hoy, una experta en vacunas, incluyendo la polio, ha trabajado mucho. Bueno, hoy Cuba con un grupo de indicadores todavía desfavorables, todavía con evidencia de una elevada transmisión de la enfermedad, teniendo que informar y lamentar el fallecimiento de 11 personas con COVID-19 en nuestro país. De estas personas, 8 en la provincia de La Habana. De las 11 personas, 10 son contactos de casos que ya habían sido diagnosticados previamente, y uno de los fallecidos, lamentablemente, pues vivía en una zona donde había una alta transmisión de la enfermedad. De esta forma, los 8 de los 11 casos, 8 de la provincia de La Habana, como ya había dicho, una paciente de 65 años de edad. Además, podemos decir que 6 de los 11 casos, edades entre 60 y 70 años de edad, que podemos decir relativamente joven. Y una paciente de 59 años de edad, que también es un comportamiento que estamos teniendo en cuanto a los grupos de edades. Y que siempre recuerdo una observación que me hicieron, que yo reiteraba la edad, reiteraba las patologías acompañantes, y eso tal vez hacía que las personas relativamente jóvenes y aparentemente sin grandes síntomas se descuidaran. Pues lamentablemente esto ha ido cambiando. Decía que La Habana, 8 casos, una paciente de 65 años de edad del municipio Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial, una diabetes mellitus, una enfermedad cerebrovascular, además una paciente que se encontraba postrada. Fallece una paciente de 59 años de edad del municipio Habana del Este también, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y un hipotiroidismo. Una persona joven, pero con un grupo de comorbilidades que hacía desfavorable la evolución. Fallece una paciente de 69 años de edad del municipio Cerro, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Fallece un paciente de 84 años de edad del municipio Boyero, que también padecía de hipertensión arterial y diabetes mellitus, además de una cardiopatía isquémica y una enfermedad cerebrovascular. Muchos factores desfavorables. Un paciente de 78 años de edad del municipio Guanabacoa, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También factores para una evolución desfavorable. Fallece un paciente de 70 años de edad del municipio Guanabacoa, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Fallece un paciente de 68 años del municipio Marianao, que también tenía un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también nuestra población ha aprendido que es desfavorable en su evolución. Y fallece también en La Habana un paciente de 66 años de edad del municipio Arroyo Naranjo, con antecedentes de una hipertensión arterial, una mielopatía cervical descompensada y cierto grado de obesidad. De la provincia de Matanzas fallecen 2 pacientes, un paciente de 82 años del municipio Jagüey Grande, antecedente de hipertensión arterial y una hiperplasia prostática benigna. Fallece una paciente de 61 años de edad del municipio Colón, con antecedentes solo de hipertensión arterial. Y en la provincia de Camagüey
fallece una paciente de 89 años de edad del municipio de Higüey con antecedentes de hipertensión arterial esencial, enfermedad cerebrovascular isquémica y una inmovilización de la cual llevaba un tiempo. Realmente lamentable estas 11 personas que fallecieron en Cuba y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Ayer se procesaron 21.768. Cuba amanece con 21.768 pacientes ingresados en sus hospitales. De ellos, 3.499 sospechosos, en vigilancia 12.631 y activos, confirmados, ingresados en nuestros hospitales, 5.638. Nuevamente encima de 5.000 e incluso con 4 más que la jornada anterior. Se procesaron 22.938 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en los laboratorios de biología molecular que existen en todo nuestro país, y como resultado del análisis de estas muestras se diagnosticaron 92 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que 139 menos que ayer, no obstante es una cifra elevada de casos positivos a COVID y una positividad de las muestras analizadas de un 4,1%. De esta forma, en Cuba ya se acumulan 3.700.029 muestras realizadas en el diagnóstico de la COVID y se han diagnosticado 109.625 pacientes, personas con COVID-19, lo que hace que el 2,96% de todas las muestras analizadas hayan resultado positivas a la COVID-19. De toda Cuba, de todas las provincias del municipio especial, se procesaron muestras para el diagnóstico, el mayor número, como ya es frecuente, La Habana, con el mayor porciento de las muestras analizadas, estamos hablando del 36,1%, Santiago, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud también procesó 105 muestras. La positividad mayor ayer en la provincia de Holguín, en la que el 7,39% de todas las muestras analizadas resultaron positivas. Le sigue Artemisa con el 6,89%, Santi Espíritu con el 6,77%, La Habana con el 6,5%, Camagüey con el 5,56%, y de ahí para abajo el resto de la provincia inferiores. Cuba, el 4,06% de las muestras procesadas, como ya había dicho, resultó positiva a la COVID. De los 932 casos, pacientes diagnosticados ayer, la mayor importancia, la mayor transmisión, la transmisión autóctona en nuestro territorio, 884. No obstante, se diagnostican 48 personas que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Estamos hablando de 48 casos importados. En el gráfico que ilustra esto se ve el comportamiento del predominio de la transmisión autóctona y en el día de ayer, con una cifra elevada de casos confirmados, pero pudiéramos decir que es la cifra menor en los últimos casos autóctonos confirmados en nuestro país. No obstante, 884 autóctonos es una cifra extremadamente. El 92,5% de todos los diagnosticados en Cuba ayer, contactos de casos confirmados, grupo de riesgo de mayor importancia. En el acumulado, el 94,6% han sido contactos de casos confirmados. Como ya dije, 48 de los diagnosticados ayer son casos, personas, pacientes importados que arribaron recientemente a Cuba, el 5,2%. Y en el acumulado de todos los casos diagnosticados en nuestro país desde el inicio de la pandemia, también el 5,2% han sido casos importados a nuestro país. Ayer, todavía hasta la mañana de hoy, se trabaja para precisar la fuente de infección de 22 personas
de las diagnosticadas en Cuba en el día de ayer. En el acumulado del 1 de noviembre a la fecha, periodo en el cual se relaciona con la apertura de los aeropuertos, el 11,4% de todos los diagnosticados en nuestro país ha estado vinculado a viajeros internacionales. Por provincias, el territorio occidental, por ciento elevado, Habana, inferior pero elevado, 539. Le sigue Artemisa con una inestabilidad desde el punto de vista de que en ocasiones como ayer, que diagnostica 37 casos, pues tiene un incremento. Matanza, después de una fuerte transmisión, parece que quiere estabilizar, 29 ayer, Pinar 17, Mayabeque 15, y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no no diagnostica casos de COVID en el día de ayer. En el centro, ayer el mayor número de casos positivos en Camagüey con 38, Santi Espíritus 35 y Villa Clara con 8, Ciego de Ávila con 3, igual que Cienfuegos con 3, pues ponen de manifiesto estabilidad en el control de la transmisión. Y en el oriente, pues la provincia de Holguín con 92 casos, una cifra extremadamente elevada. Después vamos a ver algunas particularidades. Santiago con 65, le siguen el orden de número de casos ayer. La provincia de Granma, que ha ido disminuyendo, 34 en el día de ayer. Las Tunas y Guantánamo con estabilidad en el control, Las Tunas con 12 y Guantánamo con 5 casos en el día de ayer. El 47,3% de todas las personas diagnosticadas en Cuba ayer del sexo femenino. En el acumulado, de todas formas, el sexo masculino representa el 50,7%. Asintomáticos, el 40,5% de todas las personas que se diagnosticaron en Cuba. En el acumulado es el 49,9%. Características muy subgénero de esta enfermedad, que muchos pacientes no tienen síntomas y transmiten las mismas. Por grupos de edades, aunque con cifras inferiores a las del día de ayer, elevadas, menores de 20 años, 109 ayer, el 11,7%, y de 18 años y menos, 100 pacientes se diagnosticaron ayer. El 10,7% de todos los diagnosticados en Cuba en el día. Con estos 100, 14.020 niños, jóvenes, de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con COVID-19. Estamos hablando del 12,8% de todos los confirmados. Activos, una cifra 791 en el día de ayer. Se ha recuperado el 94,3% de todos los pacientes en edades pediátricas que hemos tenido en nuestro país. Decir que de los 100 que se diagnosticaron ayer, 59 se diagnosticaron aquí en la provincia de La Habana. Estamos hablando del 59% de los casos pediátricos del día. Ayer nos reportaron casos pediátricos, Villa Clara, que además tenemos que decir que lleva 11 días sin confirmar casos pediátricos, Cienfuegos y de Ávila, y el municipio especial Isla de la Juventud, que durante todo abril y lo que va de mayo, pues no ha confirmado casos en este grupo de edad. De los casos en edades pediátricas ayer, 5 menores de 1 año de la provincia de La Habana, que Santi Espíritu y Granma, 1 de cada uno. 3 menores de 6 meses, todos contactos de casos confirmados, promediando 10,8 contactos por cada menor de 1 año. Y ya se acumulan 141 pacientes menores de 1 año que se han diagnosticado con COVID en nuestro país. Se mantiene el lactante de 2 meses, además con comorbilidades acompañantes, crítico y un grave, el lactante de 2 meses. Por su evolución favorable, pasan a de cuidado el escolar de 4 años y el adolescente de 16 años. De 20 a 39 años de edad ya se diagnostican 330 personas, de 40 a 59, 322, y nuevamente el grupo de más riesgo,
como además lo vimos en la mortalidad al inicio, de 60 y más, 171 personas, el 18,3% de todos los diagnosticados en Cuba en este grupo de edad. El gráfico de los casos pediátricos en los últimos 15 días evidencia la reducción que tuvimos en el día de ayer, que lo que esperamos es que realmente se mantenga la cifra más baja de casos pediátricos que hemos tenido. 48 pacientes importados a nuestro país con la enfermedad. En La Habana son 5, 3 del municipio de Boyeros, 1 de Plaza de la Revolución y 1 de San Miguel del Padrón. Viajeros cubanos procedentes de Rusia, 1 de España y de México. 2 extranjeros, una ganesa y una namibiana procedentes de Francia, las 2. Ahora se diagnostican 5 casos importados, 1 de Camajuaní, 1 de Encrucijada y 3 de Santa Clara. 4 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 es un viajero cubano procedente de Panamá. Ciego de Ávila confirma 2 casos importados, 1 del municipio Ciego de Ávila y 1 de Morón, los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Camagüey, 11 casos, 4 del municipio Camagüey, igual que 4 de Minas, y 3 de Vertientes. En el caso de Camagüey, los pacientes diagnosticados en el día de ayer son viajeros cubanos procedentes de Rusia, 10, y un viajero cubano procedente de Estados Unidos. En la 22 casos importados, 1 de Jibara, 20 del municipio urbano Noris, 21 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 es un viajero cubano procedente de Chile. Y en Cuba se confirman 3 casos importados, los 3 del municipio cabecera y los 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia. De esta forma, por países de procedencia los casos importados, de Rusia 41, Rusia 2, y de Estados Unidos, México, España, Chile y Panamá, 1 de cada uno. Extranjeros diagnosticados ayer, 4 extranjeros diagnosticados. Un namibiano, turista procedente de Francia. Un ganés, un turista procedente de Francia también. Un indonesio, autóctono, producto de la transmisión en La Habana, y un también transmisión autóctona de la provincia de San Espíritu. Cifra elevada de casos autóctonos, 884, que en el caso de Pinar del Río con 17 ayer, 3 más que el día anterior, del municipio Pinar 9, de Mantua 4, de Sandino, Viñales, San Juan y Martín y Consolación del Sur, 1 de cada uno. Artemisa incrementa en 9 casos, los autóctonos ayer 37. San Antonio de los Baños con 13, San Cristóbal con 9, Huila de Melena con 7, con 6 y Alquizar y Caimito con 1 cada uno. La Habana, aunque disminuyen 121 los casos autóctonos, de todas formas 534 es una cifra elevada, además como es característico disperso en todos sus municipios, de los cuales el mayor número de ayer fueron en Boyeros, 61, Arroyo Naranjo, 60, 10 de octubre, 59, Guanabacoa, 55, Centro Habana, 52, Cerro, 48, Marianao, 35, La Lisa, 27, Plaza de la Revolución, 23, Playa, 22, Habana del Este y San Miguel del Padrón y Habana Vieja con 18 y 14 en el día de ayer. Mayabeque hay una reducción importante, 56 menos, 15 casos autóctonos ayer, que esperemos que se pueda estabilizar porque ayer los pronósticos no eran buenos. 5 en Melena del Sur, 3 en Güines, 2 en en Batabanó, 2 en San José de las Lajas y en Bejucal, Quibicán y Madrid, un caso en cada uno. Matanzas también disminuye el número de casos, 21 menos ayer, 29 casos autóctonos, que tal vez se logre estabilizar de todas formas con una transmisión importante. Además, los 29 de ayer, dispersos en 9 de sus 13 municipios.
Matanzas con 11 el número mayor. Cárdenas 8, Calimete, Pedro Betancur y Jovellanos con 2 cada uno, y Los Jarabos, Limonar, Hawái Grande y Perico con 1 cada uno. Cienfuegos, una reducción importante, 14 casos, 3 autóctonos ayer, 2 en el municipio de Cienfuegos y 1 Palmira. Realmente controla la situación epidemiológica. Villa Clara igual control de la transmisión, que son 1 en Santa Clara. Santi Espíritu incrementa a 35 casos, 18 más que el día anterior. Santi Espíritu es municipio con 17, el mayor número. Trinidad 6, Atiboní 4, Tahuasco y Cabaiguán con 3 cada uno y La Sierpe con 2. Ciego de Ávila con control de la transmisión, 1 caso ayer, 3 menos que el día anterior, en el municipio 1 de enero. Camagüey, 27 casos autóctonos, 7 menos. El control de la transmisión. Camagüey municipio con 17, Florida 4, Vertientes y Jimaguayú con 2 cada uno y Minas y Najasa con 1 cada uno. Las Tunas reducen 3 el número de casos, 12 autóctonos. Las Tunas, 1 de Colombia y 1 de Puerto Padre. Y incrementa de manera importante los casos autóctonos, 70, 40 más que la jornada anterior. El mayor número en el municipio de Holguín, 63, producto de un evento institucional que se trabaja con intensidad en este territorio, 5 en Moa, Zaguayana y Fran País con 1 en cada uno. Granma, 30 casos autóctonos, 2 menos que el día anterior, va bajando pero todavía con transmisión. En el día de ayer el mayor número fue en Bayamo, 22, en Yara 5, Manzanillo 3, y voy arriba, Jiguaní, Niquero y Guisa con 1 cada uno. Santiago de Cuba incrementa en 16 casos, 62 autóctonos ayer, el mayor número en el municipio cabecera, 43 en San Palma Soriano 16, Songolamaya 2 y Mella 1. Y finalmente Guantánamo con 5, controla la transmisión, 8 menos que el día anterior, 4 en el municipio de Guantánamo y 1 en Baracoa. El municipio especial Isla de la Juventud, nuevamente, como dije al inicio de la conferencia, sin casos confirmados ayer. De esta forma, Cuba reduce la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 15 días a 140,1. La Habana y Matanzas, con tasas de incidencia discretamente inferiores, pero se mantienen como las 2 provincias con mayor tasa de nuestro país. La Habana con 444,6 y Matanzas con 208,7. Villa Clara con 7,8 y municipio especial Isla de la Juventud con 7,2, las provincias de menor tasa en nuestro país. 12 municipios concentran el 48,7% de toda la incidencia de Cuba. Los números mayores en Habana Vieja con una tasa de 691,3, Cerro 633,2, Reglas 6,5 y después viene Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Marianao, Pedro Betancur es la única provincia que tiene con una tasa de incidencia elevada en los últimos 15 días, y después viene Boyeros, Miguel del Padrón. Realmente las tasas mayores de La Habana, en la cual se ve el gráfico que la curva no se logra su reducción independiente del número de casos que tuvimos ayer. De esta forma, Cuba, con 1.625 pacientes de enfermedad hasta este momento. Se mantiene ingresado, como ya dije, 5.638, el 5,1% de todos los que se han diagnosticado en Cuba. De ellos, 5.527, el 98,03%, con una evolución clínica estable. Vamos al inicio y reiteramos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento
de 11 personas con COVID-19. Y con esta cifra, pues ya se acumulan en nuestro país, desde el inicio de la pandemia, de 75 personas que han fallecido con COVID-19. Una tasa de incidencia de 0,61%, que si pudiéramos decir que es inferior a la del mundo de 2,10 y a la de las Américas, que es de 2,43, pero que siempre reiteramos que trabajamos para que esta incidencia de casos de fallecidos en nuestro país se logre reducir, como lo logramos en los primeros momentos de la transmisión. 2 evacuados y 54 retornados a sus países, 917 altas, 15 menos que los diagnosticados, balance negativo que hace que se acumulen los activos. Y de todas formas, con estas 917 altas, ya se acumulan 103.526 pacientes que se han recuperado de la enfermedad, que es el 94,1% de todos los casos diagnosticados. Cifra elevada de pacientes con COVID en las salas de terapia intensiva. 111 en el día de ayer. Pudiéramos decir que 2 menos, pero de todas formas, el hecho de tener 43 pacientes críticos y 68 graves en nuestras salas de terapia es una cifra muy elevada. Finalmente, el gráfico donde se aprecia la evolución de la pandemia, ya de mayo, ya los primeros días. Primero, ya lo habíamos dicho ayer, abril cerró con 5.660 casos diagnosticados, más que el mes de marzo, que había sido el más alto de toda la pandemia. Y ya los 2 primeros días del mes de mayo, pues se han diagnosticado un promedio de 1.001 pacientes por día. En el mes de abril habíamos diagnosticado 1.044 como promedio. Finalmente se ven los fallecidos ahí, en toda la pandemia, ya mayo con 21 pacientes fallecidos, y finalmente el geógrafo Roberto Romero nos ayudó con un gráfico para ir evaluando cómo va el comportamiento de los fallecidos en los últimos 15 días. Ahí tienen la cifra elevada que tuvimos el día 28 con 18 fallecidos, y después se ha mantenido una cifra elevada que no se ha logrado disminuir. Esta es la situación muy compleja todavía desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país, y realmente el mundo no podemos decir cosas mejores. Ayúdenme nada más que con un gráfico. No le voy a robar a la doctora Sonia ningún minuto, usted verá. Ahí también Roberto nos ayudó con una tabla donde pone el número de casos, el número de fallecidos y la letalidad en el mundo en la última semana, de abril al 2 de mayo. Y ahí se ve cómo la cifra de casos confirmados realmente se ha mantenido por encima de 800, 900. Son números de casos confirmados que no una reducción a pesar de los avances en las vacunas, los avances científicos y todo lo demás. Y en cuanto al número de fallecidos, los últimos días muy malos, con 14.000, más de 14.000, 14.000, el 30, ayer más de 13.000 en el día, antier más de 13.000, realmente solo queríamos ilustrar cómo se ha hecho tan difícil la situación. Y es verdad que la India, que se mantiene a la cabeza con el número de casos confirmados y con el número de fallecidos, pues es la que está aportando más. Pero no obstante, también hay otros países que también continúan aportando. Hasta aquí nuestra información, Gisela, de forma resumida. Sigue siendo el % de letalidad un indicador desfavorable en la contención de la pandemia. Doctor, le agradecemos por su apretada síntesis para dar paso al segundo momento, la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19 en el segundo momento de esta transmisión especial.
Al cierre del día de ayer, la nación reporta 932 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 11 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Compleja todavía la situación epidemiológica. En este momento se 111 cubanos en terapia intensiva, cifras también preocupantes para todo el sistema de salud y para la nación en sentido general, que no debe descuidar ninguna medida en el de la epidemia. Las provincias con mayores cifras de contagio esta jornada: La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, y hoy sin transmisión autóctona el municipio especial Isla de la Juventud. Han sido los datos más relevantes en esta conferencia de prensa, pero usted conozca cómo marcha el estudio de intervención controlada del candidato vacunal Abdala tras la pausa. Entramos así en el segundo momento de esta conferencia de prensa, muy esperado cada lunes, porque hablamos de la estrategia de vacunación masiva anti-COVID-19, la ruta que se ha trazado con este fin. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y tengo el gusto hoy de presentar a una científica cubana que ha sido símbolo en el enfrentamiento, en la primera línea de enfrentamiento a la COVID-19 desde el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, centro al que le ha dedicado prácticamente toda su vida profesional, Estamos hablando de la doctora en ciencias Sonia Resic, quien es hoy investigadora principal de los estudios de intervención del candidato vacunal Abdala, pero quien es doctora también en el Instituto de Medicina Tropical, jefa del Departamento de los Laboratorios de Virología de esta prestigiosa institución. Bienvenida, y es un gusto tremendo hoy tenerla en nuestro estudio. Buenos días, Isela. El gusto es mío y la posibilidad de poder compartir con el pueblo. Bueno, Abdala fue noticia el sábado porque concluyó la tercera fase de ensayos clínicos en territorio oriental, en provincias orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Pero Abdala ha sido desde el primer momento también objeto, también ha participado en los estudios de intervención controlada a los profesionales de la salud y a profesionales del sector biofarmacéutico cubano. ¿En qué ha consistido este estudio, doctora? Porque usted me hablaba de las diferencias entre un estudio de intervención controlada y la intervención poblacional que tendrá lugar en la capital del país. ¿En qué consiste uno y en qué consistirá el otro? Sí, Gisela, mira, quiero aclarar algo, dice que terminamos la fase 3, terminamos la inmunización dentro del ensayo clínico fase 3. Ahora hay un periodo de observación en el cual se mide la eficacia de ese ensayo clínico, de si el candidato vacunal Abdala es capaz de ser eficaz y de disminuir los casos infectados con COVID. Eso es un tiempito que vamos a tener que esperar. No obstante, dentro de los estudios de investigación en humanos, uno de los estudios que se plantea que no es exactamente una investigación, es un cuasi experimento, no es exactamente un experimento, son los estudios de intervención controlada. Estos estudios de intervención controlada se diferencian de estos ensayos clínicos en que no hay aleatorización de los sujetos que van a participar, es decir, no hay grupo control. Tú tienes como control el mismo grupo poblacional que no se vacuna, que no participa en el ensayo controlado. Por tanto, tienen una posibilidad de parecerse más a la realidad, a lo que sucede ya cuando tú administras la vacuna registrada a nivel de campo. No lleva enmascaramiento, por tanto, todas las personas reciben el producto en investigación, es decir, el candidato vacunal, pero siempre vas a tener la posibilidad después de tener un resultado final, porque tú vas a poder medir el impacto de ese candidato vacunal en determinados parámetros previos, que son la línea de base con la que tú comienzas el estudio de intervención, y después lo que sucede cuando tú vacunas o intervienes en esa población con el candidato vacunal.
esas evidencias son muy fuertes, sobre todo cuando estás estudiando intervenciones en programas, es decir, impactando programas. En este caso sería una vacuna. Y la intervención tiene también la ventaja de que te permite incluir grupos de riesgo, en los cuales cuando tú estableces esa intervención con ese candidato vacunal, logras disminuir la capacidad de que ese grupo de riesgo te transmita después la enfermedad al resto de las personas, o que un grupo de riesgo, como por ejemplo el personal de salud, no pase a gravedad si se enferma y no se muera si se enferma. Claro. Esa es la importancia de estos estudios. Doctora, ¿acompaña la autoridad regulatoria este estudio de intervención controlada? Por supuesto. Por supuesto. ¿Es importante ese proceso de acompañamiento? Sí, es muy importante el acompañamiento de nuestro centro regulador, que es el CECMEC. Te dije que es un estudio, por tanto es un cuasi experimento, pero es un estudio en humanos, y por tanto tiene que tener la autorización de la autoridad regulatoria. Hay que darle evidencias a la autoridad regulatoria de todos los resultados del fase 1 y el fase 2 de Abdala, que de por sí, y para que el pueblo sepa, son resultados muy buenos desde el punto de vista de seguridad del candidato vacunal y de inmunogenicidad. Nosotros terminamos el estudio de fase 2 y podemos decir, ya está terminado el estudio de fase 2 de Abdala, y se puede decir que las respuestas que se han obtenido de inmunidad son muy buenas en los diferentes estratos de edades que hemos estudiado, inclusive individuos de 60, 80 años también tienen muy buenas respuestas inmunes. Ahora, doctora, mucha expectativa crea, por supuesto, entre la población capitalina el hecho de que se ha anunciado ya la intervención poblacional y uno de los candidatos que participa es Abdala. ¿En qué consiste entonces la intervención poblacional? Ya no el estudio de intervención controlada, que usted me decía que tiene sus notables diferencias. ¿En qué consiste este estudio de la intervención en población capitalina? A ver, el Ministerio de Salud Pública le solicita a la autoridad regulatoria, en base a todos estos resultados que ya tenemos un estudio fase 3 además concluido, donde la seguridad se vuelve a imponer en el candidato vacunal. Ya tenemos todos los estudios de fase 1 y fase 2. Ya se hizo el estudio de intervención controlada en población de riesgo, donde se tienen resultados de seguridad muy buenos también. Y la autoridad regulatoria puede establecer un permiso único, es decir, una autorización única para establecer intervenciones en grupos de riesgo poblacionales. La Habana, como todos sabemos, es el territorio, ya vimos a Durán en su conferencia, al doctor Durán. La Habana continúa siendo el territorio de más riesgo del país. Yo creo que si logramos controlar la enfermedad en La Habana, estamos logrando controlar prácticamente la mayoría de los casos del país. Y entonces se decide por un permiso del CECMEC, porque se cuenta con todas las evidencias científicas necesarias, hacer una intervención poblacional. Es decir, intervenir con este candidato vacunal, que todavía sigue siendo un candidato vacunal, que muy pronto podrá ser ya registrado, incluso para, como se ha explicado en otras ocasiones, se puede hacer un registro de emergencia, de uso de emergencia en caso de epidemia, y vamos a intervenir la población de La Habana como población de riesgo. Abdala va a participar en los 7 municipios que no están incluidos en el estudio de fase 3 de Soberana. Vamos a intervenir en Habana del Este, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Regla, Cotorro, Boyeros y Arroyo Naranjo. Vamos a comenzar primero con San Miguel del Padrón, Habana del Este, Guanagua y Regla, y después con el resto de los municipios. Próximamente, todavía, pero bueno, muy próximamente ya vamos a comenzar. Ya se están preparando todas las condiciones en los municipios. Los vacunatorios serán en el consultorio del médico de la familia, es decir, el médico de la familia y el consultorio vuelven a ser el centro de atención de este proceso de intervención. Sabemos que es la unidad central de atención a nivel primario de salud y nada mejor que hacerlo a nivel del barrio. Claro. Yo creo que es un proceso muy importante donde todos tenemos que participar. Todo un desafío también para el sistema de salud. Sí, es un desafío grande porque imagínate intervenir en corto tiempo una población tan amplia, tan elevada de personas. Pero yo creo que la salud pública cubana está acostumbrada a los desafíos. Y las organizaciones de masa en Cuba están muy acostumbradas a los desafíos. Tenemos mucha experiencia con la vacunación. Ese fue el primer programa dentro de la salud pública que la Revolución desarrolló. Y me parece que con el concurso de todos y el deseo que todos tenemos de que esta epidemia
finalice, bueno, podemos llevar a cabo una buena intervención en La Habana. Doctora, ¿cuáles serán los criterios de exclusión de la intervención en estos grupos? Muy buena pregunta. Yo creo que es importante que los televidentes conozcan que todavía Abdala constituye un candidato vacunal. Y como constituye un candidato vacunal, quiere decir que Abdala todavía está en estudio, no está registrado todavía. Y hay determinadas patologías y determinadas condiciones del individuo que van a hacer que nosotros no los incluyamos en este estudio de intervención. Por ejemplo, te podría decir que enfermedades agudas que estén bajo tratamiento, enfermedades infecciosas agudas que estén bajo tratamiento, las personas no pueden vacunarse. Las personas que padezcan una enfermedad crónica que esté descompensada, una diabetes, una hipertensión, les recomiendo a todo el mundo que siga sus tratamientos al dedillo para que puedan entrar en la intervención. Por ejemplo, el uso de citostáticos, de medicamentos inmunodepresores, esteroides, otra serie de medicamentos tampoco deben entrar en la intervención. El uso concomitante en el mismo momento de inmunomoduladores tampoco. Es decir, que los pacientes que tienen VIH tienen que estar controlados para poder entrar en la intervención. Todo paciente que haya padecido la COVID. Porque este candidato vacunal no es el que está en ensayos clínicos en convalecientes, y aquí se ha explicado que es Soberana Plus. Y bueno, no es, es decir, los estudios clínicos que se han hecho no son para convalecientes. Por tanto, los convalecientes de COVID no pueden participar en esta intervención. Los pacientes que sean alérgicos a algún componente de la vacuna, llámese timerosal, llámese alúmina, tampoco deben participar en esta intervención, ni ningún paciente que esté participando en otro estudio, en otro estudio clínico. Claro. Esto es una intervención poblacional, pero hay pacientes de nuestra población que ya han participado en los estudios clínicos de Soberana. Hay pacientes que han participado en la intervención controlada que se hizo en La Habana en personal de salud y de Biocuba Pharma. Es decir, que todo el que haya recibido otra vacuna no debe participar en la intervención poblacional. Están en la etapa de capacitación en estos momentos. Sí. ¿Cómo ha transcurrido esa etapa? A ver, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de todos los compañeros del sistema de salud. Y te puedo poner el ejemplo que este sábado estuvimos en Habana del Este, estuvimos con todo el gobierno de Habana del Este, el partido, las organizaciones, los directores de hospital, de policlínico, y todo muy bien. Todo el mundo está muy entusiasmado. Yo creo que nos quedan algunos detalles que hay que ir perfeccionando en estos últimos días, pero creo que sí que la posición es positiva ante la vacunación. Doctora, ¿satisfechos hasta el momento entonces con este proceso de capacitación? Mientras transcurre todavía, usted ha dicho, son 7 municipios capitalinos, por tanto la tarea es todavía ardua en este mes de mayo. Le proponemos una pausa porque, como decíamos al inicio, ya Abdala concluyó la fase 3 de ensayos clínicos. Más de 48.000 voluntarios formaron parte de estos ensayos clínicos en el oriente del país. Un equipo de prensa de nuestro noticiero tuvo la posibilidad de llegar hasta allá, hasta el oriente del país, de conversar con algunos voluntarios, y aquí está esta travesía que le hemos llamado Tras la Ruta de Abdala. Hasta Granma seguimos tras la ruta de Abdala, una historia que partió desde la capital y continúa en tierra de campeones. Una vez que llegó a la provincia, en el traslado que se hizo desde el 6GB hasta nuestra droguería, pues hicimos la recepción, el almacenamiento, seleccionamos los trabajadores que iban a estar directamente vinculados con el proceso de la distribución, se revisaron dónde lo íbamos a almacenar para poder evaluar las temperaturas, se hicieron comprobaciones que no hubiera variaciones de la temperatura para que no pudiera existir algún peligro de que hubiera ruptura de la cadena de frío. A las 6 de la mañana, cuando corresponde otra nueva dosis, nada detiene a quienes velan por su conservación hasta el sitio clínico principal de Bayamo. Precisamente ese día salía de guardia, ni siquiera tenía intenciones de ser de los primeros,
¿Qué pasa? Quizás por cuestiones de la edad, que era del grupo primero, era de los más jóvenes y quizás se agilizó un poco el tema del pesado y tallado y la toma de temperatura y toma de presión, los signos vitales. Y ya fui de los primeros y el primer vacunado por cuestiones de casualidad. Los 2 primeros voluntarios de Abdala han reservado sus mejores energías para este proceso que esperan debe ayudar a esta capital a controlar la alta transmisión del SARS-CoV-2. No, fue también totalmente al azar. Primeramente nos citan por consultorio. Primero nos hacen un examen completo, un examen físico, médico. Van descartando a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Yo resulto ser una de las pacientes más sanas, por eso fui la segunda candidata a la vacuna. Incertidumbres había en la población en general porque de hecho un ensayo clínico trae eso consigo, pero seguridad ya está demostrada. Yo me quedaría con Abdala porque representa a José Martí, que es el que lo quiso todo por el bienestar de Cuba. Soy la candidata 3119 del ensayo de Abdala. Para mí, Abdala es mi batalla. Fui el voluntario 668 de la muestra poblacional de los 6.000 voluntarios que debió incluirse en la provincia de Granma específicamente. Puse mi hombro para eso, para contribuir y tener una seguridad de que al menos puedo contribuir al estudio y que mi niña yo sé que va a estar segura y que va a estar protegida. ¿Cómo se diseñó el ingrediente farmacéutico activo de Abdala? ¿Quiénes intervinieron en este hallazgo que ya tiene su patente presentada en Cuba? Es una proteína recombinante, la nuestra en particular es una proteína producida en la levadura Pichia pastori y por tanto está basada en la idea básica de generar una respuesta contra el dominio de unión al receptor del virus. Es la parte más protuberante que tiene la proteína de la espícula, que son los pinchos que se le ven en la figura conocido por todos los televidentes, por todo el mundo. O sea, este es el virus más conocido actualmente por la población en general. Entonces, en la punta de las espigas, esa parte es muy importante para el virus, porque es la parte que utiliza para reconocer moléculas propias de la célula y es el momento inicial de inicio de la entrada del virus y propiamente el inicio de la infección. Por eso es tan importante generar anticuerpos contra esa región del virus y esos anticuerpos son los anticuerpos neutralizantes. Básicamente es concebida primero mediante software, en computación, se hace algunas simulaciones con respecto a las propiedades que va a tener y nosotros le quisimos poner algunas propiedades a la proteína. También el nuestro es una proteína con unas propiedades de termoestabilidad también excepcionales, una proteína que tiene una alta fortaleza de resistencia al calor y eso la hace superior a las vacunas basadas en ARN, las vacunas basadas en los adenovirus. El doctor en ciencias Glay Chinea otorga el mérito mayor al trabajo en equipo. Mi parte tiene que ver con el diseño molecular, con que se basa en métodos de biología estructural. Eso quiere decir que son modelos tridimensionales en computadora, en el cual se hacen simulaciones de diferentes variantes, se tienen que escoger determinados grupos de estructuras químicas. Vas desde una tarea puramente de investigación más académica hasta ya lo que sería prácticamente una fábrica con su producción, con su control de calidad, con sus estudios clínicos. Todo parece indicar que sí, que es un candidato potente y tenemos mucha esperanza, claro, y esperamos que contribuya, junto con Soberana, contribuya a resolver primero el problema de la pandemia en Cuba y luego que ayudemos al mundo del mundo. Y estuvimos tras la ruta de Abdala y seguimos tras su travesía, esta vez hablando de los estudios de intervención controlada del candidato vacunal en poblaciones de riesgo,
profesionales de la salud, también trabajadores del sector biofarmacéutico cubano y de la intervención poblacional en La Habana con la doctora en ciencias Sonia Recic, quien es investigadora principal de estos estudios de intervención del candidato vacunal. Doctora, ¿por qué Abdala termina primero en su inmunización? Bueno, tú cuando evalúas en las primeras fases de los estudios, los esquemas de vacunación, tú puedes tener esquemas largos y esquemas cortos. Abdala se evaluó con los dos esquemas, con el esquema largo de las dosis cada 28 días y con los esquemas cortos que son las dosis cada 14 días. Y ambos esquemas dieron muy buenos resultados, tanto en seguridad como en inmunidad. Y se decidió el esquema corto porque estamos en pandemia. Y mientras más rápido el individuo obtenga la inmunidad, más rápido podemos tener al individuo protegido contra una infección o que no vaya a la forma grave y a la muerte si se infecta con el virus. Cuando hablamos de una intervención poblacional como la que tiene lugar, como la que ya tendrá lugar en La Habana en los próximos días, como usted ha anunciado, ¿de qué beneficios estamos hablando? A ver, estamos hablando del beneficio de que vamos a poder intervenir en una gran cantidad de personas que están sometidas a riesgo. La población de La Habana es una población de alto riesgo. Por tanto, vamos a obtener niveles de inmunidad en la población a nivel poblacional, que es lo que llevan las intervenciones, alto. Si logramos una cobertura de más de un 80-90%, vamos a tener lo que se llama inmunidad de rebaño, que va a permitir que todas las personas que no se vacunan alrededor tuyo puedan estar protegidas, porque tú estás protegido e impides la transmisión o disminuye la transmisión de la enfermedad entre las personas. Yo creo que para nosotros es un alto honor poder contar en este país con 5 candidatos vacunales, 2 de ellos ya con su fase 1, ya concluye la fase de inmunización de la fase 3 y el otro casi concluyendo. Y me parece que es importante que nuestra población sepa que tenemos el gran privilegio de poder vacunarlo con nuestras propias vacunas y que nos permita tratar de resolver el problema que tenemos con la pandemia, que no se va a resolver única y exclusivamente con la vacunación. Y eso quiero que quede muy claro para toda la población. Miren, hasta que el mundo no tenga una cobertura amplia de vacunación, el virus va a seguir circulando. Claro. Y las nuevas variantes del virus van a seguir circulando. Y nuestro país comienza con la intervención en La Habana, pero después que la vacuna se registre y se den todos los permisos, vacunaremos al resto del país, pero eso va a llevar un tiempo. Por tanto, yo creo que lo importante es las medidas de control personal, las medidas higiénico-sanitarias de la mascarilla. Es importantísimo. Para mí, yo digo que una que ha tenido este virus es la mascarilla. Nos protege muchísimo. Si la pueden usar doble, mejor todavía. Y hay que tener disciplina. Claro. El ponerse una vacuna, el vacunarse con una dosis no significa que estés inmunizado. La inmunización no aparece hasta 14, 28 días después de la tercera dosis de vacunación. Y la inmunización depende también de las características genéticas del individuo. Por tanto, tú te puedes vacunar, pero puede ser que no tengas el nivel adecuado de anticuerpos. Y no importa con cuál vacuna. No importa. Las vacunas cubanas... Porque algunos dicen, ¿cuál vacuna es mejor? ¿Cuál candidato vacunal es el mejor? Miren, tenemos la gran ventaja de poder contar con 5 candidatos vacunales. Vamos a tener vacuna para los convalecientes, vamos a tener vacuna para todo tipo de personas, vamos a tener vacuna para los alérgicos al timerosal, se van a poder vacunar también. Vamos a hacer ensayos clínicos en niños para que nuestros niños también en un momento determinado puedan vacunarse. Pero yo creo que no es que una sea mejor ni la otra peor. Yo creo que, como dice el eslogan, más que una vacuna es un país. Es pensar que todos nuestros pobladores van a poderse vacunar con alguna de las vacunas cubanas que no dan más que una soberanía tecnológica. Y la posibilidad de que nuestro pueblo no tenga que esperar porque haya dinero para comprar esa vacuna. Ya nuestro país pensó en su pueblo y en que los 11 millones de cubanos estaremos inmunizados. Y todas han demostrado que tienen pocos eventos adversos, por tanto... Son seguras y son inmunogénicas, muy inmunogénicas todas las vacunas nuestras. Doctora, un gusto tremendo hoy estar con nosotros aquí, tenerla aquí con nosotros en el estudio durante esta transmisión. Ojalá la tendremos cuando ya comience este proceso en los diferentes municipios del candidato vacunal, Abdala. Las gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. Ya usted lo ha conocido, hoy conversamos con la doctora en ciencias Sonia Recic, investigadora principal de los estudios de intervención del candidato vacunal
Abdala va, marcha a buen ritmo, va con un buen progreso, comenzará en unos días la intervención poblacional en la capital del país. También es noticia que hoy comienza la tercera dosis del candidato vacunal Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. Todas nuestras vacunas, nuestros candidatos vacunales, todavía no podemos hablar de vacunas, son seguros y en estos momentos nuestros científicos batallan también porque todo este proceso sea un verdadero éxito para nuestro país. De esta forma estamos poniendo punto final a este espacio que lleva a usted siempre el comportamiento de la COVID-19. Nos vemos mañana para seguir lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Amanecer feliz, sonríele a la vida.